Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Whitman Sunun. Antes de empezar el estudio de hoy, me gustaría que inclináramos el rostro para elevar una oración a nuestro Dios y pedir nuevamente su dirección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, durante este estudio, que nos puedas dar de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra. Guíanos, Señor. Perdónanos si en algo te hemos ofendido y ayúdanos a estar a cuentas contigo para que podamos comprender tu palabra y sobre todo ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el tema de hoy es derribar el muro divisorio. Llama la atención cómo es que en el versículo número 14 Pablo enfatiza el hecho de derribar la pared en la cual se hacía una separación. Esa pared estaba justamente en medio. Era una pared intermedia, como dice Pablo. Probablemente aquí Pablo está aludiendo a la pared que se utilizaba en el templo, o que tenía el templo para que los extranjeros, las personas que no eran parte del pueblo de Dios, aún así eran creyentes, aún así creían en Dios, con todo no podían pasar de esa pared divisora en el templo de Jerusalén. Lo interesante de esto es que ellos podían, de cierta manera, sentir la presencia de Dios, pero tristemente no se podían acercar a los lugares que para los judíos eran santos, eran santificados. De cierta manera, su adoración podría estar inconclusa, o su adoración podría estar un tanto estorbada por aquella pared divisora. Aquí Pablo enfatiza qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por medio de su muerte, ambos pueblos ahora son uno. También se abolió, como dice aquí, en su carne las enemistades. Y algo que me llama la atención también de esta parte del versículo número 15 es que Pablo menciona la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí quizás muchas personas puede ser que estén un tanto confundidas en cuanto a cómo es que Pablo utilizó esta frase o qué quiso decir Pablo con ello. De hecho, de forma curiosa, este versículo puede ser comprendido, puede ser explicado a la luz de diferentes versículos que Pablo en su momento enseñó o escribió en diferentes cartas. Por ejemplo, se cita el quinto mandamiento en Efesios 6, 2 al 3. También alude a otros, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno y el 10º mandamiento. Y lo mejor de todo es que estas afirmaciones o estas citas que Pablo utiliza para mejorar o explicar los mandamientos de Dios como algo que son realmente válidos hasta este día, también utilizó Romanos 3:31, que dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo trata de enfatizar las ordenanzas de los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Siempre trata de mostrar el mal uso que se le da a esas ordenanzas. Había algo que se le conoce como el Talmud, que son aquellos comentarios que los rabinos hacen respecto a la ley, respecto a los 5 primeros libros de la palabra de Dios que ahora nosotros como cristianos tenemos. En esos
en esa serie de libros, en esa serie de tomos, que son bastante tomos, se expresan diferentes ideas que varios rabinos, que varios maestros de la ley, claramente judíos, tenían considerando la palabra de Dios escrita. Cada vez que había, no sé, cierta idea dentro de la palabra de Dios, especialmente en el Pentateuco, los rabinos lo que hacían es expresar también sus comentarios. Pero curiosamente, en el tiempo de Jesús esos comentarios eran más utilizados. Esas palabras que el rabino dijo, esas palabras que mencionó el maestro de la ley, eran más utilizados que incluso la palabra de Dios misma. Por eso mismo Jesús enfatizó demasiado el hecho de que muchas veces aquellos maestros enseñaban mandamientos de hombres como doctrina, como algo que venía de Dios, pero realmente no era así. Y una de ellas incluso podría ser el hecho de esa barrera divisoria en el templo de Jerusalén, por las creencias que se habían formado, por los pensamientos que tenían en cuanto a los extranjeros. Después de aquel lapso que pasó la nación judía en Babilonia, tristemente se volvieron una nación más cerrada a todo público, más cerrada al mundo, más cerrada a las naciones. Pero eso hizo también que incluso la fe que tenían en Dios fuera más cerrada para aquellos que querían conocer verdaderamente de Él, pero que no eran parte del pueblo. Por eso mismo Pablo aquí trata de enfatizar cómo es que la ley fue utilizada de una forma mala, no por la ley en sí misma, sino por aquellos maestros, sino por aquellos rabinos que por medio de sus ordenanzas, por medio de sus mandatos, que no eran palabra de Dios, quisieron alejar de Dios a su mismo pueblo. Por eso es que se habla durante este día del versículo 15, que trata de darnos a entender que la ley, al ser modificada o al ser tratada por hombres, sin antes haber sido declarada como palabra de Dios, tristemente no puede ser tomada en cuenta. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos el deber en todo momento de ir a la palabra de Dios y buscar si aquella persona está diciendo la verdad. Buscar si el predicador que está hablando está hablando conforme a las sagradas escrituras. Y de esa manera poder dirigirnos hacia la senda que Dios quiere que nos dirijamos, por medio de guardar su palabra y solamente Cristo, por medio de la cruz del Calvario, derribó aquel muro divisorio que no debería estar ahí, pero que tristemente por una mala utilización de las leyes y las ordenanzas, pero ahora Pablo da la oportunidad para que podamos nosotros pensar en aquel que hizo la paz entre gentiles y judíos. Cariñoso Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de comprender que tu palabra vale más que 1000 oraciones o 1000 mensajes que un hombre tenga. Ayúdanos, Señor, a siempre tener en alto la palabra de Dios, tener en alto las sagradas escrituras, como el estandarte, como un guía que nos conduzca a la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser un pueblo unido, un pueblo que tenga en mente a la Biblia como aquel manual que lo dirija a la patria celestial. Quédate con nosotros durante este día. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.